no se festejaba en el edificio del gobierno, porque ni edificio tenían las autoridades. Rentaban unas casas y ahí estaba el servicio médico, la recolección de dineros de la nación, Ministerio Público, y pocas cosas. Entonces, nosotros sentíamos aquí una vida muy tranquila. Si viajábamos en el camión, sabíamos de dónde eran las personas que los ocupaban. Ya fuera para abajo o para arriba, nos conocíamos todos, por apodo, por nombres, pero nos conocíamos y nos saludábamos todos. Hoy en día tenemos el vecino aquí y acá, quién sabe, por la posición social o por quién sabe qué cosas no nos saludamos, pero en esos tiempos de cuando yo nací, que fui chiquito, pues nos conocíamos todos por apodos o por nombre. La única celebración que había aquí, eso yo ya no lo vi, me lo platicaron mis papás, era el 15 de septiembre. Se celebraba en lo que es la estación del ferrocarril. Ahí concurría a todos los que vivían en San Nicolás, en San Bernabé, en la Magdalena, de todo lo que ya, por los poquitos que habitaban esos pueblos, esos barrios, lo que se festejaba era la independencia. Ahí concurríamos, bueno, ahí concurrían las fuerzas que componen todo. Entonces, iban las personas con sus mejores trapitos que tenían en ese tiempo. Y hay una anécdota de mi familia. Mi abuelo, papá de mi mamá, vivía con nosotros aquí, porque mi papá vino a trabajar a la fábrica de la Magdalena. Viendo del Estado de México, por aquí caminaba y por ahí regresaba, 8 por 8 días. Aquí empezaron a fundar las vecindades por esos centros de trabajo. Y les llamaban cuartos leoneros, habitados por puros hombres. Se asignaban 5, 6, 7, 8 y pagaban. No eran caras las ruedas, pero proliferaron las vecindades. Entonces, hay la cosa de la familia, de mi familia. Mi abuelo era muy enamorado. Y en esa fiesta, en una fiesta de esas que se celebraban aquí, no había otros festejos, a todas sus amantes, porque todas eran amantes, porque mi abuela ya se había separado de ella, no vivía ella, y mi mamá como se casó y se vino aquí a vivir, cuando ella vivía mi abuela, pero tenía muchos amantes. ¿Cuántas? No sé. El caso es que se dio el lujo de uniformarlas a todas igual, pero ahí se dio el chicharrón él, porque botas, aguas, rusa, sal, ay, ya está igual, después se empezaron a unirse. ¿Me compraste tu ropa? No, también me la compró Juan Gallegos. ¿Y a ti? No, pues también ves que yo con él me voy a casar. No, pues que este pelot se unieron, platicaron y hicieron una santa piedriza mía. Quién sabe si ustedes conozcan, existe en el concejo de San Bernabé. No existía camino a San Bernabé como hay ahora. Por ahí había una parte donde había muchos capulines y era como ir a los dinamos. Allá iban las familias los domingos y fiesta a divagarse, a pasar el tiempo, a convivir con los demás. Entonces allá iban las parejitas
Entonces, vamos a darle su estate quieto. Y lo llevaron a mi abuelo. ¿Dice quién? No, pues es que yo, que esto, que lo... Le dijo, ¿sabes, Juan? Yo quisiera ir contigo un día a los Capulines. Cuando quieras. ¿Cuándo quieres? Y se puso de acuerdo con las demás competidoras, las demás candidatas. Se lo llevaron, pero ya estaba todo previsto. Ahí le iban a dar o muerte o no sé qué. El caso de mi abuelo, ya llegando por allá, que se le van empezando a aparecer todas por todos lados. Mi abuelo se subió a un capulín muy alto, pero ni por alto se salvó de que lo agarraron a piedrazos. Y se hizo tarde y todos ya se fueron yéndose, porque no había luz, todo era muy desierto. Toda la parte de arriba de la cabecera vivía muy poca gente. Y ahí se acabó con gallegos. Esa es una de las historias que les digo, porque esa fiesta del 15 de septiembre del 16, que era cuando se festejaba, ahí iban a vender ropa, cosas de comida, cosas de bebida, nieves, aguas. Y esa era la única fiesta que había. Después, ahora ya, en mis tiempos, cada barrio presentaba pues lo mejor que podían dar, con cooperación o con lo que fuera, pero se hacían las fiestas. Pero ya después vino quien metió el agua, quien metió la luz, y las fuerzas vivas de las fábricas fueron las que gestionaron la creación de escuelas, ya las partes. Pero en ese tiempo, nomás fíjense, cada quien tenía su terreno, su panteón. La Guadalupe tenía su panteón. La Magdalena tenía su panteón. San Bernabé su panteón. San Nicolás su panteón. Y en un tiempo que estuvo muy en boga por estos políticos que se vinieron a sentar en los alrededores de San Francisco, no les parecía el panteón exactamente cercanos. Quisieron desaparecer el panteón, hasta que en una ocasión le dijeron al Villar Delgado que por qué tanto énfasis, si cada quien hace de sus cosas lo que quiere, que si el panteón lo había comprado él, o el departamento, que presentara unas escrituras, y ya le empezaron a matar. Pero querer desaparecer el panteón de San Francisco, como desaparecen todos serán chiquitos, pues. Pero ese panteón de San Francisco tiene mucha historia. Fue donado por una viejita, una señora que nunca se casó. No era ni de aquí, no saben ni qué familia tenía, pero ella tenía tenía sus escrituras. Y junto de ella vivía otra que estaba en las mismas condiciones, y las dos se pusieron de acuerdo y se dieron para hacer un panteón general, porque todos eran panteones chiquitos. Ahí por lo que ocupa la escuela Urtutu, que es primaria, no la secundaria, la primaria, tenía aunque era ya de las orillas, tenía su panteón. San Rafael, San Bernabé conserva su panteón, pero ya no, creo que ya no entierran ahí. San Nicolás igual, ya no entierran. Y la Guadalupe también tenía su panteón, y junto su poza, para no discutir, para agarrar el agua, porque ahora es un problema el Día de Muertos, ir a tomar agua para las tumbas. Hablaba aquí el señor. Yo nunca conocí el panteón, no conozco el panteón, siendo que soy habitante de ahí, pero tiene 40 años que yo estoy radicado ahí. Yo soy de Barranca Seca,
nosotros los de allá nos decían los capilleros, por la capilla que teníamos ahí. A las magdalenas eran los malenos, y todos tenían un apodo. De donde está la Comercial Mexicana, eran los manzaneros, y acá los San Jerónimo, los rubos, San Bernardo, creo le decían los tlacuaches. Bueno, así, yo todavía conocí San Bernabé, no había cartera como hay ahora. El camino era del Rosal, bajar el río que atraviesa ahí, porque en ese tiempo era el río, bajarlo y volverlo a subir como a gatas, y ya caminaba uno para San Bernabé. Llegaba uno a San Bernabé y lo veía a uno como una cosa. Allá entre las plantas lo estaban a uno espiando. ¿Quién será? ¿A qué viene? ¿De dónde viene? Pero subíamos nosotros por nada más el día de la fiesta, y así toda la gente. Entonces, pues se ha ido ahora habitando todo Contreras, extendiéndose. Yo, para mí, me causa admiración que el Pedregal ni quien quisiera ir, no había paracaidistas, había alacranes, víboras, toda clase de animales nocivos. Entonces, me causa. Bueno, mi esposa, como vivíamos aquí en la Guadalupe pagando renta, mucha gente emigró allá cuando se empezó a llenar de casas. Daban, nomás imagínense, daban 500 metros por 50 pesos a los ejidales, a los ejidatarios. Y rapidito, como hubo mucha demanda, era ya 500 metros por 100 pesos. Y así fue subiendo. Mi esposa, como yo vivía ahí en la Guadalupe pagando renta, me decía, no, vamos, no, yo pensaba, mis hijos son tan traviesos, son niños, van a meterse por ahí, les va a picar una araña, una víbora, porque había alacranes, víboras, y ahora me doy cuenta que la gran necesidad de toda la Ciudad de México, y no solo de aquí, yo tengo un hijo que está trabajando en Aguascalientes por su profesión, entonces eso me hace ir mucho para allá, y he visto que no solo México está como nosotros aquí, las montañas poblándose. Querétaro es uno de los más poblados. Las autoridades, porque son autoridades, hacen las cosas a su favor. Muchas gracias. ¿Cómo están de tiempo? Están disfrutando este regalo. Muchas gracias. Un regalo por compartir su recuerdo. Tenemos una plática con una persona que... en otro momento vamos a continuar. Vamos a tener más reuniones, no es la primera de, esperemos, muchas. Tenemos una invitada muy especial. Lucía es hija de Melesio Melitón, quien hace un tiempo se dio a la tarea también de recuperar imágenes, historias de Magdalena Contreras, y quisiéramos... Porque hay que darle un aplauso primero. Sí. Por el trabajo Mi papá fue el cronista de la delegación Magdalena Contreras. Fue Melesio Melitón García García. Sí, bueno, pues
muchas gracias por la invitación. Les comento brevemente el trabajo realizado por mi padre, que es muy importante que se conozca y se difunda. Mi papá fue originario de Tepeapulco, Hidalgo, pero sus padres, o sea, mis abuelos y mis tíos, se trasladaron a Contreras dada la necesidad de que sus hijos estudiaran y tuvieran pues una situación distinta, ¿no? Mi padre pues de origen campesino. Mi padre fue autodidacta, un hombre pues muy trabajador, amante de la historia de México, de la historia sobre todo de la transmisión de los pueblos prehispánicos a la cultura nacional. Se asentó aquí en Contreras de manera definitiva junto con su familia de origen, y pues también aquí pues ya se casó con mi madre, Lucía Espinosa de los Monteros. Mi madre sí era originaria de este lugar. Mi madre también fue hija de José Espinosa de los Monteros, que fue juez de paz también aquí en este lugar. Y bueno, pues mi padre pues se dedicó, les digo, él de manera autodidacta, estudió por su cuenta, era desde niño muy inquieto. Bueno, hay muchas historias que nos contaba él de cómo realmente pues tenía esa vocación de observar el paisaje, de platicar con la gente, de comer lo que había, nos llevaba a caminar a los dinámicos, a todos los lugares donde llegábamos era obligatorio que preguntábamos cómo se llamaba ahí, por qué se llamaba. Entonces, bueno, esta pasión que tuvo él por todo lo que refiere a nuestra historia, a nuestra identidad, saber quiénes somos, pues lo logró expresar, concretar en varios libros que él escribió después de que nos educó y nos crió y estuvo a cargo de nuestra manutención. Empezó a escribir a los 50 años, se hizo periodista y escritor pues con la práctica. Yo recuerdo mucho que se levantaba a las 4 de la mañana, de 4 a 7 escribía, y a partir de las 7 de la mañana se iba a sus actividades. De regreso volvía a escribir, se dormía a las 9, 10 de la noche. Entonces, bueno, era un hombre muy trabajador. Y bueno, les comento los libros que escribió. Se llamó La Magdalena Contreras de F, su historia. De este se hizo una primera edición, la segunda se quedó como pendiente con apoyo del gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, hay una edición, la primera edición pues agotada. Otro libro que escribió se llamó La Historia Gráfica de la Magdalena Contreras. También hizo una breve monografía del Señor de Contreras, la imagen que está en la iglesia de la Magdalena Contreras. Me parece que de ahí la pasaron a la Conchita, pero bueno, tiene una breve monografía de esta imagen del Señor de Contreras. Hizo durante varios años un periódico llamado La Voz de Contreras. En este periódico pues escribió varias de las problemáticas que había en la delegación en ese tiempo, sobre todo lo que respecta a la cuestión de los montes, ¿no? Ahí él documentó muy bien cómo fue esta tala inmoderada de los montes que hizo pues tanto daño. Y bueno, por esto tuvo muchas dificultades, porque obviamente esto pues es enfrentarse a las grandes compañías, ¿no? Que ahora pues es uno de los problemas ambientales que tenemos, ¿no? La destrucción del planeta. Entonces mi papá ya durante mucho tiempo estuvo documentando también esto en el periódico La Voz de Contreras. Hizo otro libro ya consistente en material gráfico, en fotografías de la historia de Contreras, y se llama el libro Efemérides Históricas de la Magdalena Contreras. Hizo también otro trabajo que es inédito, no está publicado, pero es un trabajo muy interesante acerca del Códice de San Bernabé, el lienzo de San Bernabé. En San Bernabé hay un códice llamado Techialoyan, es decir, es un códice que igual junto con el códice de Coajimalpa, tiene una técnica creada por mexicanos, por antropólogos e investigadores mexicanos, que se llama así Techialoyan. Entonces, tenemos uno de los pocos códices de este tipo, junto con el de Coajimalpa, ¿no? O sea, el códice de San Bernabé y el códice de Coajimalpa fueron hechos con esta técnica. Este trabajo, esta investigación que hizo mi padre no se ha publicado, yo la he estado recuperando en documentos que tengo de él, y pues un trabajo muy interesante, pendiente, y que sería importante difundir. Mi papá también, bueno, era aparte del amante de la historia, también era amante de la música.
Entonces él inicialmente también, bueno, él tocaba la mandolina y quiso ser músico, pero pues él me contó que igual que lo que nos acaba de relatar el señor, pues también mi papá era muy enamorado y entonces tuvo, pues creo que, sí, creo que, no encontré en todos lados, pero bueno, mi papá hizo biografías de varios músicos mexicanos, entre ellos el de Juventino Rosas y Macedonio Alcalá, este músico oaxaqueño, autor de Dios nunca muere, ¿no? Considerado pues el himno de Oaxaca. Y de Juventino Rosas es muy interesante, como ustedes saben tenemos aquí pues la casa de Juventino Rosas, donde actualmente es la Casa de Bellas Artes. Hizo también una investigación, un texto que me parece que también es inédito, no me parece, sino también es inédito, que es una comparación entre Juventino Rosas y otro músico que no recuerdo, cubano. Entonces hizo un texto que se llama Historias Paralelas, que es comparación de esos dos músicos, un mexicano y un cubano. Otro texto también, otra investigación sobre la historia de San Ángel, Coajimalpa y Tizapán, o sea, historia de los pueblos del poniente del Distrito Federal. Y bueno, aparte hizo otro texto que este sí se publicó, llamado Mis primeros 60 años, autobiografía. O sea, él pensaba vivir 120, porque puso mis primeros 60 años. Otros, bueno, diferentes escritos y cuentos de mi abuelo, de mi abuela, de su tía. Él, donde quiera que llegaba, pues hacía, ¿no? Los últimos años vivió en Puerta Grande, cerca de la Barranca de Tarango, y también investigó ahí las plantas, las flores. Incluso llegó a encontrar un cierto tipo de chayote, y entonces supo cómo se llamaba, por qué estaba ahí. Una planta muy bonita una flor llamada la rodilla de Cristo. Bueno, era, pues les digo, muy curioso, y siempre pues tenía mucho. Lo que quisiera comentar, que es importante, y por lo cual les agradezco la invitación y la posibilidad de compartirlo, es que mi padre hizo una investigación también acerca de la pirámide de Ansaldo. Actualmente en el terreno que ocupa esta presa, pues yo apenas tengo 4 meses de haber regresado a Contreras. Entonces yo paso enfrente de ahí sobre Periférico, y en ese lugar donde está la presa de Ansaldo hay una construcción de un edificio que tiene muchos años que lo veo nada más así. Realmente no sé qué ha pasado con eso, pero de verdad es una lástima, porque ahí hay una presa, o sea, ahí hay una presa y una pirámide. Entonces, tengo los documentos, les digo, he estado buscando los documentos que dejó mi padre, y hay un estudio del INAH acerca de esa pirámide, y hay incluso un material, un documento que gestionó mi padre junto con otras personas, en donde se detuvo la construcción de este edificio y de varias cosas que querían hacer ahí. Y hay el estudio de INAH sobre las características de ese lugar, los planos, todo eso. Entonces, eso sería muy importante, que como comunidad pues siguiéramos, preserváramos el patrimonio cultural de Contreras. Junto con eso también desconozco, y lo pregunto aquí, y de veras es una inquietud que yo también comparto, es junto con esto de la pirámide de Ansaldo, también tenemos el petroglifo de Tlaloc. Este petroglifo de Tlaloc es una imagen que yo recuerdo que la llegué a ver varias veces porque mi papá me llevó, en donde ahora es la autopista urbana. Entonces yo no sé qué pasó con ese petroglifo. Guardado. Sí, qué bueno que sí. Continúa. Sí, y luego, bueno, el otro es también hizo trabajos, artículos sobre el juego de pelota que está en la iglesia de San Bernabé. Y bueno, otro fue la investigación sobre el topónimo de Contreras y la importancia de Contreras como el último lugar a donde se asentaron los mexicas antes de fundar la Gran Tenochtitlán. Entonces realmente eso es una herencia cultural histórica que tenemos como contrerenses, que bueno, pues mi padre pues fue un apasionado de esto, y lo escribió y lo hizo, y pues ahí varios de sus trabajos fueron publicados y difundidos en algunas también escuelas de aquí de la delegación. No solamente aquí en Contreras, también formó parte de la Asociación Nacional de Cronistas, y entonces de ciudades mexicanas, y entonces en varios estados se expusieron los trabajos de todos los investigadores y cronistas dedicados a esto.
Y bueno, eso fue todo lo que él escribió, pero hay varias otras cosas que también, bueno, otras novelas que ya no tenían que ver nada más con Contreras, pero bueno, fueron dedicadas también a diversas situaciones pues humanas, ¿no? Humanas y sociales que a mi papá le inquietaban mucho. Y bueno, pues les agradezco y les comparto que es importante que preservemos la memoria y la cultura, y sobre todo, les digo, esta presa de Ansaldo a mí me preocupa mucho, que pasar y ver una construcción pues horrible, la verdad, o sea, que está alterando el paisaje, robándonos agua. Para empezar, no tendría que construirse. Y bueno, pues eso es todo, pues muchas gracias. Yo rápido, nada más para no llevarme más tiempo, quiero platicarles rápido de la historia que yo escribí en este libro de Voces e Historias de la Magdalena. Primero fue por una inquietud personal. Lo primero es que yo realizo un video documental que se llama Centro Social Concepción AC, Fútbol y Sentido de Pertenencia, en las cuestiones del fútbol, como bien decía. Soy concho, fui concho y creo que me voy a morir siendo concho, eso no cabe duda. Y de ahí realizo esta investigación y descubro que había un sindicato en la fábrica que en un primer momento se llamó Sindicato La Lucha, de obreros y obreras de la Magdalena. Y me llamó mucho la atención porque mi abuelo es trabajador de esa fábrica y mi bisabuelo también. Entonces mi primera reacción fue pensar que yo había tenido un familiar anarquista, porque este sindicato en un principio fue anarquista. Entonces eso surge y me da para empezar a investigar este sindicato, y en esa búsqueda rápido un vecino de las calles, Vargas, más conocido como el Can, que había sido su abuelo y su abuela trabajadora, me hace llegar un documento invaluable. Esta es una copia digitalizada, en donde es una carta que le están escribiendo al obrero, en donde el sindicato le dice que se presente a la asamblea que se va a llevar a cabo. Tuvimos sindicato anarcosindicalista en Magdalena Contreras, ¿no? Y cuando digo anarcosindicalista, no quisiera que creyeran en esos que se tapan la cara y destruyen oxos y se roban las cosas, sino era una ideología mucho más progresista y mucho más sobre la lucha de los trabajadores de la fábrica. Es increíble porque este sindicato está diciendo obreras y obreros de la Magdalena Contreras. Estamos hablando que esto es la carta está fechada en 1936, o sea, ni siquiera la mujer todavía votaba en el país. O sea, la mujer votaba hasta el 50 y tantos, y en Magdalena Contreras ya teníamos un sindicato que en el nombre le daba ese lugar a la mujer. Trae un sello, se alcanza a ver un sello, ya es que lo verán y de ese sello nace una historia también en Contreras del asesinato del obrero Roa, que pude platicar con el nieto y me platica cómo lo asesinan, porque hay una lucha intestina entre sindicatos en la fábrica de la Magdalena y de Santa Teresa, de los rojos y los amarillos. Sindicatos aliados al patrón y los sindicatos rojos aliados a la CGT de corte anarquista. Y al final tiene una frase extraordinaria que dice: por la dignificación del obrero, exigiendo 6 horas de salario mínimo, pagando 8. O sea, era increíble. Hoy, por ahí hace algunos meses oímos a ya el sindicato La Lucha lo estaba llevando a cabo. Y del otro lado, también este amigo, Vargas, me hace llegar, ya cambia el nombre, se vuelve Sindicato Autónomo La Lucha, con otro tinte ya más pro gobierno y más pro patrón a partir de los 40, pero me hace llegar el papel en donde se ve cuánto le pagaban al obrero y cuánto la aportación al sindicato. Y lo que ha llamado mucho la atención de lo que cuando lo he presentado es que eran obreros muy bien pagados
los obreros textiles de este lugar, de este cinturón que se formaba en Magdalena Contreras, eran trabajadores muy bien pagados. Pero obviamente eran muy bien pagados porque estaban unidos, porque tenían un sindicato que veía al patrón se le exigía una mejor jornada laboral. O sea, y la aportación del sindicato era menor. O sea, no es, también para quitarnos un poco la idea de esos sindicatos chavos que hoy tenemos y que explotan y que tiene lujosas casas y lujosas bodas de la hija. No, este sindicato, las aportaciones eran menores, pero lo llevaban en un documento. Y eso creo que vale mucho la pena rescatar de esa situación. Y por último, creo que, como bien lo decía, y me llevo esta frase, que no la había escuchado, las fuerzas vivas de las fábricas de la Magdalena, creo que vale la pena recuperar esta delegación, en ese tiempo llamada Contreras, porque así era como se conocía. Pues éramos la punta de lanza de los movimientos sociales en la Ciudad de México. El tren jugaba un papel. La historia dice que por aquí entró Aarón Proal, venido de Veracruz, se detiene aquí. El gran maestro Melesio Melitón, quien tuve el gusto de conocerlo, rescata una fotografía de Enrique Flores Magón platicando con los trabajadores de la fábrica de Santa Teresa. Imagínense un hermano, un Flores Magón, en Magdalena Contreras. Es una historia esta, la del sindicato, la lucha de obreras y obreras, que creo que vale la pena. Como anécdota, hoy vayan ustedes a lo que era la antigua oficinas del sindicato, que es aquí en la Cruz, y van a poder ver todavía un pilar que en la parte de abajo, muy sucia, muy desgraciadamente muy deplorable, dice el sindicato La Lucha 1940. Ese es uno de los pocos vestigios que quedan, ¿no? Y que creo que debemos de rescatar. Pero esta historia, esta exposición yo la presenté en el Encuentro Anarquista Internacional, en el 6º Encuentro Internacional Anarquista. Tuvimos la oportunidad de que México fuera representada con esta exposición, esta y otras 2 exposiciones más, y creo que lo importante fue dar a conocer Magdalena Contreras. Pero aquí con esta anécdota finalizo. Pues obviamente yo estaba exponiendo ante alemanes, griegos, norteamericanos. Entonces cuando a mí me dicen, es que tienes que decirnos cómo era Magdalena, ¿qué es Magdalena Contreras? Pues lo primero que se me vino a la mente y que expuse ese día fue nuestro himno nacional, nuestro himno contrerense, El Caminito de Contreras, cantado por Lucha Rey. Entonces lo que yo les decía a la gente que nos estaba ahí viendo, le dije, bueno, con los traductores, dije, por favor cierren los ojos, oigan la letra, quien pueda entenderla, e imagine, ese es nuestro Magdalena Contreras. Así fue como quise comenzar. Dije, es nuestro himno en nuestra delegación. Es una lástima también que ya lo estemos perdiendo, creo que hay que recuperarlo como tal. Y eso fue lo que presenté. Creo que dejó un muy buen sabor de boca, porque meses después lo presento esta misma exposición, pero ya con algunas fotos y unas láminas que también he podido recuperar en el centro de la Ciudad de México, en el encuentro de pueblos y barrios de la Ciudad de México, en donde San Bernabé tuvo la fortuna de ser el anfitrión y el invitado. Y creo que no se va a volver a repetir en 50 años. Pudimos tener a Magdalena Contreras en el centro del Zócalo de la Ciudad de México, ahí exponiendo su trabajo, y creo que eso fue lo más agradable. Yo, por último, quiero agradecer que este libro hoy pueda tener ese tipo de historias. Yo invitaría a que se conociera, a que se diera a leer a los jóvenes, a los niños de Magdalena Contreras, porque pueden encontrar, yo creo que hay 2 vestigios. Yo al final descubro que no es mi abuelo el anarquista, porque mi abuelo en ese tiempo estaría entrando como ayudante a la fábrica a los 15 años, pero descubro que es mi bisabuelo el que es el anarquista, ¿no? De apellido Gallegos. A lo mejor, digo, también Contreras se pobló por las grandes familias. Ahí eso es algo que hay que rescatar. Gallegos, Nava, Clement, Villavicencio, González,
no sé, me vienen ahorita nombres, me faltan apellidos, pero eso es también lo que hay que rescatar. Así se pobló esta delegación, con esa gente, y las fábricas fueron lo que le dio vida, y hoy estamos padeciendo que se hayan desaparecido estas fábricas. Yo de veras agradezco el que me hayan dado esa oportunidad de dar a conocer esta historia. Como les decía, es la primera vez que lo estoy haciendo en mi delegación. Vivo en Barranca Seca también. Viví mucho tiempo en La Conchita. Mi madre es de las calles, de La Conchita, y creo que hay que rescatarlo porque bien dicen por ahí que el que no conoce su pasado no va a entender su presente y no puede todavía ver su futuro. Muchas gracias, buen día. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Pedro, por coordinar esta presentación. Ignacio, Rosa María, todos los que están aquí, de verdad, muchas gracias por su tiempo, los que asistieron. Ojalá que se lleven un pedacito de estas historias. Gracias por compartirnos su maravillosa historia. Y vamos a tener obsequio para ustedes de uno de los... Tienen que anotarse. Sí, aquí ya van a anotar. A ver. Les pasaron una lista para que puedan anotarse y puedan seguir invitando el colectivo Camino Real de Contreras para las presentaciones futuras. Y bueno, estamos aquí en Fundación Cadavieco, hacemos desarrollo humano a través del arte. También los invitamos a que se involucren en nuestras futuras presentaciones. Tenemos obras de teatro, tenemos a veces danza folclórica. En septiembre hay un festival. En septiembre estamos organizando un festival. Y bueno, pues si pueden seguirnos en redes sociales, es donde podemos comunicarles de manera más sencilla los eventos futuros, sino también que nos compartan la información para poderlos invitar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.